Destaca por su pasado monumental y también por su pasado marinero, convirtiéndose en una de las zonas, en una de las villas más hermosas de nuestra costa. Les hablamos del Ayuntamiento coruñés de Corcubión. Palomares, Cruceiros y Hórreos decoran su casco histórico, convirtiéndolo en bien de interés cultural. El Cabo de Cee flanquea el acceso a la ría de Corcubión, considerada la primera entrada de mar de as Rías Baixas. Corcubión es un pequeño pueblo de la provincia de A Coruña. La villa tiene su origen en la etapa prerromana, una fisonomía que todavía se aprecia hoy. Destaca por su pasado marinero y monumental, convirtiéndose en uno de los más hermosos lugares de la costa gallega. Representa una serie de valores, tanto religiosos como civiles, como de arquitectura popular, que dando un paseo por la villa de Corcubión, pues se pueden contemplar y es un placer para la vista. Porque Corcubión, que es una villa que remonta sus orígenes se pierde en el tiempo, tiene representación prácticamente de todas las distintas etapas por las que pasaron los habitantes de Corcubión y que fueron plasmando los distintos estilos y, como dije antes, tanto religiosos como puede ser la iglesia de San Marcos, civiles como puede ser la Fundación José Carrera, actualmente Casa del Concello, y otro tipo de arquitectura popular que se pueden contemplar en cada rincón de Corcubión. Las cuidadas calles de Corcubión invitan al paseo y durante el trayecto descubrirán numerosos vestigios del transcurso noble de la villa. La mayor parte de las casas que componen el casco antiguo fueron construidas en el siglo XVIII. Desde el centro de la plaza de Castelao podemos acceder al antiguo juzgado. En él destaca el hermoso trabajo que conservan sus galerías. Más viejo es el Pazo de los Condes de Altamira, edificado en el siglo XV. Fue construido con la intención de albergar la residencia de los condes, una cárcel y la sala de audiencias del juzgado señorial. Preside la plaza la Casa Miñones, que se levantó en 1899 y en su diseño distinguimos trazos arquitectónicos tradicionales y modernistas. Muy cerca de esta edificación destaca la Casa Castrexe y a su lado la Capilla del Pilar, de 1931. El antiguo Pazo de los Condes de Traba posee planta con forma de L. Hoy el edificio está compuesto por 2 viviendas. A la planta superior se accede por una gran escalinata de piedra. En la fachada destaca el escudo de armas. Próximo a la plaza de Quenxe se encuentra el Museo Marítimo Seno de Corcubión. Este edificio del siglo XIX fue construido como fábrica de salazón. Tiempo después pasó a funcionar como almacén de carbón. Desde hace 14 años, como museo, nos une al ámbito marítimo y a sus gentes en 8 salas expositivas. La arquitectura religiosa es destacable, especialmente la iglesia de San Marcos. Este templo de origen románico se erguió en el siglo XII, pero también incluye otros elementos característicos del gótico marinero, como son los capiteles y la bella talla de San Marcos, el patrón de la villa. Mar por su ría, que acoge, ya digo, aparte de actividades tradicionales como es la pesca, pues otro tipo de actividades como pueden ser los deportes de vela, surf, surfing, submarinismo, etc. De hecho tiene un club náutico que es muy activo y por parte del concello se imparten cursos de vela de forma que se popularice este tipo de deporte. Por otra parte es piedra en el sentido que tiene un rico patrimonio que da fe de su pasado, de su rico pasado y que se ve paseando por Corcubión por cualquiera de sus calles. Y por otra parte es naturaleza porque el entorno natural de Corcubión en el que está sentado la propia ría y todos sus alrededores pues es un paraje inigualable, como da muestra el Monte Pindo que vemos ahí enfrente y que preside un poco también el ámbito natural de la ría. Palomares, Hórreos y Cruceiros decoran Corcubión, concediéndole categoría de conjunto histórico-artístico y bien de interés cultural.